Muy buenos días, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, agradeciendo al Señor por su fidelidad durante todo este año. Hoy, el último domingo del año, un día muy propicio para ofrecer al Señor sacrificios de alabanzas y acciones de gracias por su misericordia y bondad para con nosotros. Y es por eso que queremos nuevamente leer una porción de la palabra de Dios que nos ayude en nuestra meditación. Y vamos a continuar en el Salmo 110. Seguimos considerando algunos salmos mesiánicos. La semana pasada mencionamos este salmo y hablamos de la primera parte. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de este salmo que hace referencia al Señor Jesucristo. Salmo 110 dice, versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Pasemos también a la referencia en el Nuevo Testamento del versículo 4, donde habla del Señor Jesucristo como aquel que lleva el sacerdocio, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Damos entonces Hebreos capítulo 7, versículo 14, que dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley y del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote según el orden, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es fiador o hecho fiador de un mejor pacto. Y el versículo 1 del capítulo 8 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Dejemos la lectura hasta allí, contando con la bendición del Señor. Amén. Como hemos dicho, estamos considerando este salmo y vimos la primera parte, el versículo 1, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de mis pies. Y es interesante que en el versículo 1 la referencia es que el Señor está sentado a la diestra en la majestad en las alturas, hablando de su exaltación después de su resurrección. Pero en el versículo 5 de este mismo salmo habla de que el Señor está a tu diestra. Entonces es Dios a la diestra del Hijo. Eso para hacer referencia a esa potencia, a ese poder y a la presencia de Dios con el Señor. Pero lo que vamos a destacar hoy tiene que ver con el versículo 4, ese juramento que se hizo
al Señor, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Como sabemos, la ordenanza del Señor era que los que iban a ser sacerdotes y sumos sacerdotes entre el pueblo de Israel eran solamente los descendientes de Aarón, viniendo de la tribu de Leví. De ahí era donde se establecía el sacerdocio. Sin embargo, el Señor Jesucristo sabemos que nació de la tribu de Judá y en virtud de ese mandamiento no podía ostentar el servicio del sacerdote o del sumo sacerdote. Sin embargo, él fue constituido gran sumo sacerdote, no según el orden arónico, sino según el orden de Melquisedec. Melquisedec fue un personaje en la Biblia, un rey de Salem, al cual Abraham ofreció lo que era el diezmo, y que la Biblia dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Y este hombre, del cual no se menciona su procedencia ni su descendencia, es tipo del Señor Jesucristo, como aquel que tiene la potestad para ser rey y sacerdote. Ambas funciones el Señor Jesucristo está en la capacidad de cumplir, porque Él es sumo sacerdote no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Y su sacerdocio entonces tiene características especiales. Y la razón es porque Él es sumo sacerdote no de un santuario hecho por mano de hombre, sino del verdadero, el que está en el cielo. Y por eso Él tiene la capacidad de presentarse delante de Dios como nuestro gran sumo sacerdote para ofrecer sacrificio y ofrenda, así como la hizo en aquel día en el cual Él se entregó su vida. Él se presentó no con sangre ajena, sino con su propia sangre, para ofrecerla en sacrificio por nuestros pecados y para expiar nuestros pecados una sola vez y para siempre. De modo que por eso el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es superior al sacerdocio de Aarón. Porque el primero está sobre un tabernáculo superior, pero también está sobre una esperanza mejor y sobre mejores promesas. De manera que nuestro Señor Jesucristo, cual sumo sacerdote, como dice el escritor a los Hebreos, nos convenía, santo, inocente, apartado de los pecadores. Y es por medio de Él que eso nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, entrar a los mismos cielos a través de Él. Y es por eso que en esta mañana tenemos libertad para llegar al lugar santísimo, para presentar nosotros, que también somos sacerdotes constituidos por Dios, según el orden de Melquisedec, siguiendo esta línea de Cristo. También nosotros podemos ofrecer frutos de labios, sacrificio de alabanza que confiesen su nombre. Y alabamos y glorificamos a nuestro amado Salvador, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote. El nombre de Melquisedec significa Rey de Justicia, y el título que él llevaba, que era el Rey de Salem, significa Rey de Paz. Y en esto se cumple cabalmente en el Señor Jesucristo. Es el Rey de Justicia. Él vino para cumplir la justicia de Dios, y a cabalidad Él pudo completar lo que la ley demandaba para poder expiar el pecado del pueblo. Pero también Él es Rey de Paz, el Príncipe de Paz, el que vino para hacer posible nuestra paz con Dios, la paz verdadera, la paz que Él nos ha dejado. Por eso alabamos y glorificamos su nombre, por este gran sumo sacerdote que Dios ha establecido como mediador entre Dios y los hombres.
Que el Señor nos ayude a seguir meditando en Él. Y en este último día del año, pasemos contemplando la obra de Cristo y las características y virtudes de aquel que vive en el poder de una vida indestructible y que se ha sentado a la diestra en la majestad en las alturas y que intercede a nuestro favor para que seamos agradables y aceptos a Dios Padre. Que el Señor nos ayude y le haga prosperar su palabra. Amén.